Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Soy Carlos. El día de hoy vamos a hablar de las arterias del miembro inferior. Vamos a hacer un dibujo igual que hicimos en miembro superior y representando todas estas arterias de esta región. Vean aquí muchachos. El estudio de las arterias del miembro inferior, bueno, definimos arteria como un conducto vascular que transporta sangre desde el corazón a los tejidos y a nivel de las extremidades van desde el proximal a distal, haciéndose cada vez más pequeñas, ¿ok? Y tienen conductos que salen a sus lados, que son las ramas colaterales, y conductos finales que denominamos como ramas terminales, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos una arteria, cualquiera que sea, vamos a estudiar el origen, terminación, trayecto, ramas y relaciones, ¿ok? Nosotros vamos a tratar de representar toda esta característica en un dibujo que vamos a hacer a continuación, pero ustedes lo pueden hacer a través de un cuadro comparativo. También es otra estrategia para estudiar este tema, ¿ok? Si pasamos bien a las arterias del miembro inferior, muchachos, vean que el estudio de las arterias del miembro inferior comprende estudiar las ramas de la ilíaca interna y las ramas de la ilíaca externa, ¿ok? A partir de estas dos arterias van a surgir otras arterias que van a estar dando la irrigación al miembro inferior. Si vemos la ilíaca interna, muchachos, es una arteria, si la entendemos bien, es una arteria para irrigarme principalmente a los órganos de la pelvis. Pero ella me da estas tres ramitas, que son la glúteo superior, glúteo inferior y obturatriz, que van a estar irrigándome el segmento proximal del miembro inferior, ¿ok? Por otro lado, tenemos la ilíaca externa, que a partir de ella es que propiamente se dan las arterias importantes del miembro inferior. A partir de la ilíaca externa se origina la femoral común, a partir de la femoral común se origina la arteria femoral superficial y femoral profunda, luego se origina la poplitea, luego la tibial posterior, luego la tibial anterior, la arteria dorsal del pie y arco plantar. Todas estas tenemos que saber el origen, trayecto, terminación, ramas y relaciones, ¿ok? Ok. Vea aquí, muchachos. Desde distal a proximal, es decir, desde el arco plantar, hasta la arteria tibiales, vamos a tener dos venas por cada arteria. A partir de la arteria poplitea, hacia arriba, tenemos una vena, una arteria, ¿ok? Ojo con eso, ojo con eso. Vamos a hacer el dibujo, vamos a empezar hablando del dibujo. Entonces la primera arteria que vamos a hablar, bueno, vamos a hacer el dibujo y ustedes van viendo. Para hablar de la irrigación del miembro inferior, primero tenemos que situarnos en la aorta, ¿ok? La aorta, muchachos, es una arteria que se origina del corazón y viene descendiendo por el tórax y luego por el abdomen. Cuando llega a nivel de la cuarta o quinta vértebra lumbar, ella se va a dividir, ¿ok? Se va a dividir en dos arterias, la ilíaca común izquierda, ilíaca común izquierda y ilíaca común derecha, ¿ok? Ilíaca común derecha. Luego, estas arterias ilíacas comunes se van a dividir en dos arterias, la ilíaca interna, vamos a dejarlo de un solo lado nada más, la ilíaca interna, y esa ilíaca interna va a ser importante para la irrigación de la pelvis, pero ella me va a estar dando tres ramitas que me irrigan el segmento proximal del miembro superior. ¿Y cuáles van a ser esas? Bueno, vamos a tener lo que es la arteria, vamos a dibujar, la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria obturatriz, ¿ok? La arteria obturatriz. La arteria glútea superior pasa suprapiriforme y me irriga los músculos de la región glútea. La arteria glútea inferior pasa infrapiriforme, me dejo un circulito aquí, y me irriga los músculos de la región glútea. Y la arteria obturatriz, muchachos, pasa por el foramen obturador y me irriga los músculos del compartimiento medial del muslo. Ella, una vez que pasa por el foramen obturador, este circulito representa eso, se divide en dos ramas. En una rama anterior y en una rama posterior. La rama posterior, a su vez, da origen a una arteria importantísima, que es la arteria del ligamento de la cabeza del fémur, ¿ok? Que va a ser importante para irrigarme a la articulación coxofemoral. Así que acuérdense de eso, articulación coxofemoral. Bueno, la arteria obturatriz me irriga lo que les vengo diciendo, a los músculos del compartimento medial del muslo, ¿ok? Y esa sería la arteria ilíaca interna. Si hablamos ahora de lo que es la ilíaca externa, que va a ser mucho más importante en la irrigación del miembro inferior, vamos a ver aquí. Vean aquí viene la ilíaca externa, ¿ok? Y esta arteria ilíaca externa, una vez que pasa, vamos a marcar aquí, ilíaca externa, una vez que pasa por debajo del ligamento inguinal, muchachos, esta ilíaca externa se comienza a llamar como arteria femoral común. Arteria femoral común. Esta arteria femoral común, muchachos, tiene un trayecto bien corto, restringido a lo que es al triángulo femoral, y ahí va a dar todas sus ramas, tanto terminales como colaterales. Si repasamos sus ramas colaterales,
vamos a tener que, van a ser 4, siempre denle el número, muchachos, le dan número y saben hasta dónde tienen que llegar, o acordarse. Entonces va a tener 4 ramas colaterales, vamos a marcar aquí, femoral común, ¿ok? Va a dar 4 ramas colaterales, va a dar la asa medial, va a dar la pudenda externa superficial, va a estar dando la pudenda externa profunda, va a estar dando lo que es la arteria epigástrica superficial, vamos a dejarla aquí, epigástrica superficial, y va a estar dando la circunfleja ilíaca superficial, ¿ok? Esas son las 4 ramas colaterales. Y las terminales van a ser 2. Va a ser por un lado la arteria femoral superficial y por otro lado va a estar dando a la arteria femoral profunda, ¿ok? Femoral profunda. Esas son sus 2 ramas terminales que ya la vamos a hablar, pero antes vamos a hablar de las relaciones de la arteria femoral común. Esto es importante, muchachos. Esto le encanta verlo, esta pregunta le encanta. La femoral común, recuerde, está en el triángulo femoral, ¿ok? ¿Y qué va a tener? ¿Cuáles son sus relaciones? Bueno, medialmente va a tener a la vena femoral común y lateralmente va a tener a un nervio. ¿Ok? ¿Qué va a hacer al nervio? Márcalo aquí. Va a ser el nervio femoral. ¿Ok? Entonces tenemos vena, arteria y nervio en el triángulo femoral. Es decir, van. ¿Ok? Van. Ojo con eso, que eso le encanta preguntarle a los profesores. Gracias. Preguntarle a los profesores. ¿Ok? Preguntarle a los profesores. Diga relación medial de la arteria femoral común. Vena. Diga relación lateral de la arteria femoral común. Nervio. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces vamos a seguir en el estudio de la arteria del miembro inferior y vamos a seguir con lo que es la arteria femoral profunda. ¿Ok? La arteria femoral profunda, muchachos, como su nombre lo dice, es una arteria que se origina de la arteria femoral común y ella va a atravesar los músculos del compartimiento, va a atravesar los músculos del muslo, específicamente el compartimiento medial, y ella va a terminar dando 3 perforantes, 1, 2 y 3. Esas perforantes atraviesan al músculo aductor mayor, y por eso se denominan así, y va a estar orientada a irrigarme a los músculos del compartimiento posterior del muslo. Ojo con eso, escúchame bien. ¿Quién irriga los músculos del compartimiento posterior del muslo? Las arterias perforantes, rama de la arteria femoral profunda. Eso es pregunta parcial, así como pregunta parcial es pregunta de quiz de Herbelo, así que ojo con eso, ¿ok? Otra rama que va a estar dando va a ser la arteria circunfleja femoral medial y la arteria circunfleja, vamos a marcarlo para acá, circunfleja femoral lateral, que ella da una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente, ¿ok? Entonces la femoral profunda tenemos las perforantes, tenemos la femoral superficial, la femoral circunfleja femoral medial y circunfleja femoral lateral, ¿ok? Ojo con eso, ¿ok? Y ahí termina, la arteria femoral profunda termina en la tercera perforante, ¿ok? Si hablamos de la arteria femoral superficial, es una rama que se origina a partir de la femoral común y ella, lo importante de saber de ella, muchachos, es que ella atraviesa el conducto de los aductores. Atraviesa el conducto de los aductores y se va a hacer posterior, ¿ok? Ese conducto de los aductores lo va a atravesar junto con un nervio, muchachos, que es el nervio safeno, ¿ok? Diga que nervio acompaña a la arteria femoral superficial en el conducto de los aductores. Es el nervio safeno, ¿ok? Es el nervio safeno. Y esta arteria, muchachos, esta arteria femoral común, cuando atraviesa el hiato o el anillo del aductor mayor, cambia su nombre. Y se comienza a llamar como arteria poplitea. Esta arteria poplitea está ubicada en la parte posterior de la rodilla, en la región poplitea, ¿ok? O sea, aquí vemos arteria poplitea. Entonces la arteria poplitea es una continuación de la arteria femoral superficial. Cuando esta atraviesa el hiato del aductor mayor o anillo, se comienza a llamar arteria poplitea. Y esta arteria poplitea va a llegar, se va a ubicar en la región poplitea y va a llegar hasta lo que es el arco del sóleo. ¿Ok? Arco del sóleo. Diga el reparo anatómico que determina el final de la arteria poplitea. Diga el reparo anatómico que determina el inicio de la arteria poplitea. Ya sabemos, ella va a ir desde el hiato del aductor mayor hasta el arco del sóleo, ubicándose en la región poplitea. En la región poplitea, muchachos, ya va a estar dando una serie de ramas colaterales,
¿ok? Vamos a hablar de ellas. Las ramas colaterales van a ser un montón. Bueno, vamos a decir, va a dar dos arterias articulares superiores, articular superior, arteria articular superior, dos son superiores, una medial y una lateral, arterias articulares inferiores, y va a haber una arteria media, ¿ok? Una arteria media, que va a ser importante para irrigarme, todas ellas van a ser importantes para irrigarme a la rodilla, formándome ese circuito vascular de la rodilla, ¿ok? Ok. Además de eso, me da unas arterias que son las urales para irrigarme a los gastrocnemios, ¿ok? Ok, pero no son tan importantes. Si seguimos la arteria poplitea, ella una vez que pasa por por el arco del sóleo, se va a dividir en dos ramas. Es una arteria que es la arteria tibial anterior, arteria tibial anterior, que perfora membrana interósea y se hace anterior, ¿ok? Va hacia el compartimiento anterior de la pierna. Ok, ya va. Antes de hablar ahí tenemos la arteria tibial anterior. Eso es una de sus ramas terminales. Y la otra rama terminal va a ser el tronco tibio fibular. Ok, tronco tibio fibular. Tronco tibio fibular. Ok, tronco tibio fibular. Y ese tronco tibio fibular se va a dividir a su vez en lo que es la arteria tibial posterior y la arteria, vamos a marcarla aquí, la arteria fibular, ¿ok? La arteria fibular. Entonces, del arco del sóleo termina la arteria poplitea y se divide en la arteria tibial anterior, que perfora la membrana interósea y se hace anterior, y el tronco tibio fibular. Luego ese tronco tibio fibular se divide en arteria tibial posterior y arteria fibular. ¿Ok? Esas serían las ramas terminales de la arteria poplitea. Antes de hablar de ellas, de estas arterias terminales, vamos a hablar de las relaciones de la arteria poplitea. La arteria poplitea se ubica, como ya vengo diciendo, en la región poplitea. Pero vean aquí, la arteria poplitea, que la vemos aquí de verde, va a ser el elemento más medial y profundo de la región poplitea. ¿Ok? Más medial y profundo de la región poplitea. Por detrás y hacia el lateral de la arteria poplitea, vamos a tener ¿a quién? A la vena poplitea. La vena poplitea está hacia atrás, ¿ok? Hacia atrás, hacia lateral. Y por detrás y hacia lateral de la arteria poplitea, de la vena poplitea, vamos a tener ¿a quién? Al nervio tibial. Entonces le pueden preguntar, ¿de qué relación posterior de la arteria poplitea? Es la vena, ¿ok? La relación anterior de la arteria poplitea sería los ligamentos de la parte posterior de la rodilla, el músculo popliteo, que están por delante de ella, ¿ok? Ojo con eso, muchachos, le van a hacer preguntas a Arbelo, eso es muy de Arbelo, así que ojo con eso, ¿ok? Entonces aquí sería ABN, arteria, vena y nervio, desde anterior a posterior, ¿ok? Ok. Entonces si hablamos ahora de lo que es las ramas terminales de la arteria poplitea, vamos a hablar de la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior, muchachos, ella, como le digo, se origina posterior y luego se hace anterior, ¿ok? Ella va a descender por el compartimiento anterior del muslo y va a estar acompañada de un nervio, ¿ok? Va a estar acompañada de un nervio, que es el nervio fibular profundo, ¿ok? Nervio fibular profundo, ¿ok? Y bueno, este nervio y esta arteria van a dar irrigación a los músculos de esa región del compartimiento anterior del muslo, ¿ok? Y esta arteria tibial anterior va a llegar a la garganta del pie. Y cuando pasa por delante del retináculo extensor, se comienza a llamar como arteria dorsal del pie. ¿Ok? Arteria dorsal del pie. ¿Ok? Arteria dorsal del pie, antiguamente conocido como arteria pedia. ¿Ok? Pedia. En cuanto a las ramas de esta tibial anterior, ojo con esto, ojo con las ramas de la arteria tibial anterior, va a estar dando a la recurrente tibial anterior y recurrente tibial posterior, que se van a unir junto con las arterias junto con las ramas de la arteria poplitea para irrigarme al complejo articular de la rodilla, ¿ok? Complejo articular de la rodilla. No les mencioné, me estoy acordando que no les mencioné la rama de la arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial, no me acordé, es porque es bien sencillo. La arteria femoral superficial me va a dar una arteria descendente de la rodilla, y esa arteria descendente de la rodilla se divide en una rama articular y una rama que no es articular. La rama articular me irriga el complejo articular de la rodilla. Entonces, ¿cómo está irrigada la rodilla? Bueno,
por ramas de la arteria poplitea, las articulares y la arteria media, por una rama descendente de la arteria femoral y por las ramas que vienen de la arteria tibial posterior, que son la recurrente tibial anterior y recurrente tibial posterior. Bien, ¿cómo estás tú? Ok. Otras ramas de la arteria tibial anterior, ahora sí, van a ser unas arterias maleolares, que no son tan importantes. Unas ramas maleolares que no son tan importantes, y ya hablaremos de ellas. Ok. No. Me faltaba uno, pero bueno, hay que. Mira aquí. Ok, son las arterias malolares, anteriores, lateral y medial. Ok, no hay mucho que saber sobre ellas. Lo importante es que la arteria tibial anterior me da la recurrente tibial anterior y recurrente tibial posterior. Ojo con eso. Si hablamos de la arteria dorsal del pie, muchachos, es una arteria que se origina luego que la arteria tibial anterior pasa por el tentáculo extensor. Y esta arteria tibial anterior, muchachos, ojo con esto. Perdón, la arteria dorsal del pie, ojo con esto. Va a estar ubicada entre dos tendones. Entre el tendón del extensor largo del pulgar y el tendón del extensor común de los dedos. Eso es importante en la clínica, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Entre qué tendones está la arteria dorsal del pie o arteria pedia? Entre el extensor largo del dedo gordo y el extensor común de los dedos. ¿Ok? Ok, ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, esta arteria dorsal del pie, muchachos, como su nombre lo dice, se ubica ahí en el dorso del pie, entre esos dos tendones, y me da muchas arterias para irrigarme al compartimiento, a la región dorsal del pie. Pero muy importante es que ella me va a dar una arteria profunda, para formarme el arco plantar. Ya hablaremos del arco plantar, pero ténganlo en cuenta ahí. Ok. Si hablamos ahora de lo que es la arteria tibial posterior, es una rama que se origina del tronco tibiofibular. Y esta arteria tibial posterior, bueno, la arteria tibial anterior, no se los mencioné, su músculo satélite es el músculo tibial anterior, así que ojo con eso. La arteria tibial posterior se origina del tronco tibiofibular y va a descender en la parte profunda del compartimiento posterior de la pierna. Va a ir acompañada junto con un nervio, que es el nervio tibial, ¿okay? El nervio tibial que lo va a acompañar en todo su trayecto. Y ambos, tanto la arteria tibial posterior junto con el nervio tibial, van a pasar por lo que es el conducto calcáneo, que es lo mismo que decir canal retromaleolar medial. Esto es una arteria palpable por detrás del maleolo medial, que ahí es donde se ubica el conducto calcáneo. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Cuáles son palpables? La arteria femoral común, arteria poplitea, arteria dorsal del pie y arteria tibial posterior. ¿Ok? Y eso es importante en la clínica. ¿Ok? La arteria tibial posterior, muchachos, una vez que pasa por el conducto calcáneo, se divide en dos ramas. En una rama plantar medial y una rama plantar lateral. La arteria plantar lateral, junto con la rama profunda de la arteria dorsal del pie o arteria pedia, forman el arco plantar. ¿Okay? Forman el arco plantar. Algo interesante es que ni la arteria tibial posterior ni la arteria fibular dan ramas para irrigarme a la rodilla. Así que no dan ninguno de los dos ramas. En un parcial puede que le digan que sí, que la arteria tibial posterior sí lo da. Una vez lo pusieron correcto en un parcial, pero no es así. ¿Ok? No es así. La arteria tibial posterior no me da muchas ramas colaterales, arteria nutricia para la tibia, arterias musculares, no hay mucho que saber. Y la arteria fibular es una arteria más que todo nutricia. ¿Okay? Es una arteria nutricia que me da nutrición a la fíbula y me da ramas para lo que es la irrigación de lo que es el compartimiento lateral del muslo. ¿Okay? Y estas serían básicamente el esquema principal de las arterias de miembro inferior. Hacemos un resumen. Tenemos la aorta se divide en dos ilíacas comunes. Las ilíacas comunes se dividen en una ilíaca externa y una ilíaca interna. Ilíaca interna es para principalmente irrigarme a los órganos de la pelvis, pero me da tres ramas. La glútea superior, que pasa superpiriforme, la glútea inferior, que pasa infrapiriforme, y me da la arteria obturatriz. La arteria obturatriz pasa por el foramen obturador y se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior me da la arteria del ligamento de la cabeza del fémur, que es importante para irrigarme a lo que es la articulación costofemoral. ¿Ok? Luego tenemos que la ilíaca externa pasa por debajo del ligamento inguinal y se divide en la femoral común. La femoral común va a tener medialmente la vena femoral común y lateralmente al nervio femoral. Me da 4 ramas colaterales y se divide en dos ramas terminales, la femoral superficial y femoral profunda.
La femoral profunda, muchachos, me da la circunferencia femoral lateral y circunferencia femoral medial, que junto con la arteria del ligamento de la cabeza del fémur me irrigan a la articulación coxofemoral. Diga qué arterias irrigan la articulación coxofemoral. Circunferencia femoral lateral, circunferencia femoral medial y arteria del ligamento de la cabeza del fémur. ¿Ok? Ojo con eso. Y además de eso, la arteria femoral profunda me da tres arterias perforantes que perforan al músculo aductor mayor y me irrigan los músculos del compartimento posterior del muslo. ¿Ok? Ojo con eso. La otra rama terminal de la arteria femoral común es la arteria femoral subicial, que pasa por el conducto de los aductores junto con el nervio safeno, y cuando pasa por el hiato del aductor mayor se comienza a llamar arteria poplitea. ¿Okay? Esta arteria poplitea me va a dar dos ramas terminales, la arteria tibial anterior y tronco tibiofibular, que a su vez se divide en arteria fibular y arteria tibial posterior. En la región poplitea, la arteria poplitea, esta es el elemento más medial y profundo. Por detrás de ella vamos a tener a la vena poplitea, y por detrás y hacia el lateral tenemos al nervio tibial. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Cómo está irrigado la rodilla? Bueno, por una arteria descendente de la femoral subicial, por ramas articulares de la arteria poplitea y por ramas recurrentes de la arteria tibial anterior. ¿Ok? Así estaría principalmente irrigado. Si hablamos de la arteria tibial anterior, ella desciende por el compartimiento anterior del muslo, perdón, de la pierna, junto con el nervio fibular profundo. Cuando pasa por el retináculo extensor, se comienza a llamar arteria dorsal del pie, y esta arteria dorsal del pie, junto con la planta lateral, me forma el arco plantar, y la arteria tibial posterior, importantísimo, desciende con el nervio tibial en el compartimento posterior del muslo, pasa por el conducto calcáneo, se divide en una planta lateral y plantar medial. Así que ojo con eso. Y bueno, nada, esto sería básicamente en un 21 minutos que lo estoy viendo aquí, la vascularización de miembro inferior. Esto es un esquema, obviamente le falta más cositas, más detallitos, más cositas, pero este sería lo básico, lo esencial, el esquema general para comprender la vascularización del miembro inferior.